Bueno, muy buenas. Estamos aquí hoy con Ramón Molera. Ramón de Arte Inversor. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola Alex, muy buenas. Un placer estar aquí. Bueno, un placer para mí también. Como siempre, me gusta empezar con una pregunta directa de Ramón. Me gustaría preguntarle si invertir es un arte. Bueno, sí, yo creo que o sea, obviamente no está clasificado como un arte, las artes clásicas, ¿no? La música, la danza, etcétera, pero para mí creo que tiene muchas cosas parecidas, ¿no? Pues el invertir necesita una formación, necesita una práctica, ¿no? Que en las artes clásicas pues también lo necesitas, ¿no? Y después hay una parte también muy ligada a las emociones, ¿no? Pues los diferentes tipos de arte transmiten emociones y el tema de invertir pues para bien y para mal, ¿no? El miedo, la emoción, el todo, pues las ganas, el querer ganar dinero, etcétera, pues saca unas emociones en las personas que va muy ligado a todo tipo de artes. Muy bien. Bueno, Ramón, ¿nos puedes contar un poquito de dónde eres? ¿Cuál es tu formación? ¿A qué te dedicas actualmente? Sí, pues mira, tengo 37 años, soy de Barcelona, ¿vale? Soy de formación, pues he estudiado ingeniería industrial. ¿Vale? Después he hecho esto, bueno, es una formación obviamente muy técnica, pero después pues lo he complementado con otro tipo de formación más en una escuela de negocio en Barcelona, de SADE, más de gestión y administración de empresas, ¿vale? ¿Y a qué me dedico? Pues desde que acabé la universidad he estado focalizado en el sector energético, sobre todo tema de energías renovables, Ujú. y hace pues ya 11 años, a los 26 años o sí, si no recuerdo mal, pues monté mi propia empresa, una startup, o sea, el rollo emprendedor, todo esto. Monté una startup que lo que hacemos es desarrollo de software específico para empresas del sector energético. Lo que hacemos es una plataforma, una aplicación que monitoriza las instalaciones de autoconsumo solar. O sea, poder saber en casa de una persona que se ha puesto paneles fotovoltaicos en el techo, pues cuánta energía está generando, cuánta energía estás consumiendo, cuánto te estás ahorrando, etcétera. Qué chulo. Nos dedicamos a desarrollar esta aplicación. Muy bien, fantástico. Bueno, pues esta entrevista es para hablar de inversiones. Te voy a hacer preguntas sobre diferentes inversiones, pero para empezar quería hacerte algunas preguntas que son un poquito generales, ¿vale? La primera es, ¿por qué hay que invertir? ¿Por qué crees que hay que invertir? Bueno, a ver, invertir es una forma de crear y de hacer crecer tu patrimonio, ¿no? O sea, tú el patrimonio lo puedes hacer crecer a través de tu trabajo, ¿no? Del dinero que vayas ganando, ahorrando e invirtiendo, pues puedes ir creando este patrimonio, pero después también al final es una profesión en sí, ¿no? El invertir, pues el dinero que te van dando estas inversiones que tú puedes ir generando, pues lo puedes ir reinvirtiendo, puedes ir diversificando, pues eso, crear patrimonio, mejorar tu calidad de vida también, ¿no? Tanto la tuya como la de tu familia. Y después el objetivo clásico también de la inversión, ¿no? Últimamente es el tema de la independencia financiera, ¿no? El no depender de un trabajo no significa dejar de trabajar, pero no depender de un trabajo, y esto yo creo que te hace más libre, vivir más tranquilo y bueno, intentar conseguir el máximo de fuentes de ingresos distintas. Vale, estamos totalmente de acuerdo. Pero hay mucha gente que por miedo no invierte. ¿Cuál crees que es el miedo principal o la razón principal que tienen las personas que no invierten? Bueno, a ver, yo creo que es el perderlo todo, ¿no? El invertir en algo quizás que desconoces y tener el miedo de, pues que esa inversión va a desaparecer o que te van a timar, no lo sé, o que va, tal cual entras, pues va a empezar a bajar, ¿no? Yo creo que este puede ser el mayor miedo. En el tema de inversión inmobiliaria, concretamente, pues pueden haber otros miedos. Ahora pues se habla mucho del tema de ocupación, por ejemplo, ¿no? Que te ocupen, te vandalicen, te destrocen el piso. Pueden haber pues diferentes riesgos, ¿no? O riesgo político también hay, ¿no? En España, ¿no? Bueno, hay diferentes tipos de riesgo que dan respeto, ¿no? Pero más que miedo, yo creo que eso, deben que dar respeto y tú tienes que hacer pues todo lo que esté en tus manos como formación, o sea, el conocimiento, no querer hacerse rico mañana, ¿no? No intentar buscar el pelotazo, ir poco a poco, pues hay muchas formas de intentar reducir estos riesgos y diversificar, que lo que hacen es minimizarlos. Desaparecer no van a desaparecer,
pero hay formas de minimizarlos y después lo que tienes que hacer es la gestión de emociones, ¿no? Que es que estos miedos no te paralicen, porque si te paralizas, entonces... yo siempre tengo una frase que es, bueno, no es que sea mía, pero que al final cuando tú estás en un momento de la vida que tienes que escoger si el camino A o el B, la peor solución es el C, que es el del medio, que es el de no hacer nada, ¿no? Ese Claro, es el mayor riesgo en la vida, es el no hacer nada, ¿no? Que tú vas por el A y el mejor era el B, pues bueno, pues seguramente el B no será tan bueno como el A, pero será mejor que el C, ¿no? Que es el no claro. hacer nada, ¿no? Entonces no puedes permitir que estos riesgos, miedos te paralicen. Muy bien. Se escucha mucho a los expertos en inversión decir que hay que tener una estrategia, un plan. ¿En tu caso es así o te vas un poco adaptando a lo que va ocurriendo? A ver, yo tengo, o sea, como buen emprendedor, tú tienes que tener tu business plan, ¿no? Tu hoja de ruta, pero siempre sabes, desde el momento en que tú creas un business plan, ya sea para montar una startup, una empresa o para invertir, lo que sabes es que aunque tu camino sea este, tu camino va a ser este, ¿no? O sea, nunca vas a ir recto desde el punto A al punto B, ¿no? Entonces, eh, lo importante de tener esta hoja de ruta es tenerla, tener una guía y cuando te estás desviando, pues ir tomando medidas para ir corrigiendo, ¿no? Corregirás y solamente te pasarás hacia el otro lado y irás, ¿no? Pero vas siguiendo un camino y te sirve como referencia para, bueno, para saber dónde estás, ¿no? Entonces sí que tengo un plan, o sea, yo tengo pues, unos objetivos de tipos de inversión, después también en función de la fase de vida, ¿no? De la edad, de si ya tienes familia o no, de si ya te has retirado o no, pues diferentes tipos de objetivos en cuanto a los ingresos que quiero conseguir, pero también en cuanto al tipos de inversión que voy a tener, ¿no? Pues que sean más pasivos, menos pasivos, etcétera. Entonces, en base a estos objetivos, pues yo voy avanzando, voy aprendiendo, voy corrigiendo, o sea, no es un plan que Mm. lo tenga hecho de hace 20 años y no cambie, sino que va evolucionando y me sirve como pues de estrella polar, ¿no? De una guía que voy siguiendo. Muy bien. Bueno, yo añadiría o haría énfasis en lo que has dicho de la edad. Yo que tengo algunos años más que tú, ya te confirmo que al final con los años van cambiando las necesidades, los gustos, el perfil de riesgo, va cambiando mucho en cuanto al tema de inversión Exacto. y efectivamente vas corrigiendo, ¿eh? Conforme pasan los años vas corrigiendo por diferentes motivos. Así que, bueno, como dice Ramón, pues hay que tener un plan, hay que tratar de seguirlo, pero no está de más si se hace una corrección en algún momento, pues no pasa nada, ¿vale? Exacto. Y se habla mucho también de que antes de invertir hay que tener un colchón de emergencia, ¿vale? Ese entre 6 y 12 meses de los gastos mensuales, ¿no? Hay que tenerlo ahorrado. Y a veces hablando con otros expertos en inversión, chocábamos un poco en la idea de, bueno, ese colchón de emergencia, que a veces puede ser una cantidad de entre 10 15 mil euros, unos opinan que hay que tenerlo invertido, pero en un vehículo de inversión que sea muy líquido para poder extraerlo en un momento de emergencia, y otros opinan que no, que eso no se toca, que eso tiene que estar ahí en un sitio seguro por si hace falta. En tu opinión, ¿qué sería mejor? ¿Invertir ese colchón de emergencia o dejarlo ahí parado? Yo lo invertiría. O sea, yo lo tendría seguramente, a ver, también defecto, ¿no? De fábrica, ¿no? Mío propio, de como emprendedor. Yo he vivido, pues ahora vivo más tranquilo, ¿no? Porque pues, la compañía tiene ya pues casi 11 años, está más consolidada. Cualquier día puede pasar cualquier cosa, pero ya es una empresa más consolidada. Pero he estado acostumbrado durante muchos años al inicio de vivir con una incertidumbre brutal, ¿no? De no saber si mañana voy a cerrar la compañía o no, si voy a tener trabajo o no, ¿no? Entonces, de hecho, yo con mi pareja siempre había un momento, ya llevamos unos años, ¿no? Y queríamos ir a vivir juntos, ¿no? Pero siempre decía, ostras, espera a ver si consigo levantar esta ronda de financiación, entonces ya me sentiré seguro, ¿no? Pues para tener un alquiler, ¿no? Para ir a vivir juntos, etcétera. Y entonces llegaba esa ronda de inversión y decía, hostia, pero espera, yo creo que cuando tenga un poco más de clientes, ¿no? Una base de las inversiones no se vive, de un inversor que invierte en la compañía, se vive de los clientes, ¿no? De facturar. Pues espera que yo consiga un mínimo de facturación, entonces me sentiré más seguro para poder firmar un contrato mínimo de un año de alquiler, etcétera, ¿no? Entonces, siempre veía que había algo, ¿no? Que me iba a dar un poquito más de seguridad. Al final hubo un momento que veía que siempre podía pasar algo, ¿no? Entonces,
pues al final nos fuimos a vivir juntos, obviamente, con la incertidumbre de de que en cualquier momento yo podía poder perder el trabajo. Y después vas viendo que vas avanzando y que si al final no funciona, pues ya encontrarás otra cosa, ¿no? Entonces, estoy bastante, o sea, yo creo que estoy bastante por encima de la media de tolerar el riesgo, ¿no? Ujú, De situaciones de riesgo. Entonces, sí que estoy de acuerdo con lo que comentabas, que tendría ese dinero que lo considero un colchón en algo líquido y con poco riesgo, hasta te diría con cero riesgo, como puede ser una cuenta remunerada, aunque, ujú, bueno, depende de la época, ¿no? Ahora te dan un 2 y pico por ciento, puedes sacar cosas, ¿no? sí, Ya de cuentas remuneradas, pero hay épocas en las que no remuneran nada, ¿no? Venimos de épocas en que ujú, te ponen dinero en el banco era el 0%. Hay otras cosas, pues con quizás un poquito más de riesgo, pero bastante líquidas, lo tendrían esto. Pero yo creo, no he tenido la situación yo ahora recientemente, pero yo creo que aunque lo tuviera en todo invertido 100%, aunque sean cosas que no sean líquidas, etcétera, me sentí, no, a ver, sí que tendrías un poquito, ¿no? De la incertidumbre, pero no sería un problema. También depende de la situación familiar o personal de cada uno. claro, Pues yo sé que pues, mi pareja también tiene un buen sueldo. Sé que en una situación extrema, pues la familia seguramente pues, me echaría ujú, un cable, ¿no? Bueno, pues hay que tener en cuenta también esta situación claro, y de cada uno. claro, claro, sin duda. Bueno, y hablamos mucho de inversión, pero se habla menos de lo contrario, de desinvertir. Entonces, bueno, en tu caso, ¿tienes un plan de desinversión? Es decir, cuando, yo qué sé, cuando te vayas a jubilar, cuando cumplas los 45, por ir sacando esas inversiones, tratar de hacerlas porque ahora te preguntaré sobre bolsa, y la bolsa hay que elegir bien el momento, bueno, la bolsa y casi en general todas las inversiones, pero la bolsa creo que se acentúa más, hay que elegir bien el momento de desinversión. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo tendrías planificado? A ver, yo en mi planificación no tengo algo concreto en cuanto a desinversión, o sea, es más, cuando creo que es un buen momento, pues en algunas ocasiones pues lo he hecho, tanto en bolsa como por ejemplo en startups, ¿no? También he invertido Ujú, en startups, entonces he aprendido también de no desinvertir a veces, ¿no? Cuando tocaba. Pues por ejemplo en tema startups es un caso muy claro, ¿no? Los momentos de liquidez, ¿no? Que se llama, que es cuando tú puedes vender, pues es cuando hay una siguiente ronda de inversión o cuando la compañía sale a bolsa o cuando hay una adquisición, etcétera. Son unos momentos puntuales, ¿no? Entonces, yo la primera startup en la que invertí, ¿qué me pasó? Que invertí, hubo una siguiente ronda, nadie desinvertió, o sea, todo el mundo dobló posición, ¿no? Para no diluirse en la siguiente ronda. Volví a invertir, hice como, creo que fueron 3 rondas seguidas en las que invertí, ¿vale? O sea, doblé y doblé. Entonces hubo una última en la que hubo un mercado secundario que se llama, que es que los inversores que entran, que son mucho más grandes que los pequeñitos que entramos al principio, no solo invierten en la compañía como una ampliación de capital, sino que ofrecen un mercado secundario, una compra-venta de acciones de los minoritarios, los que entraron al ujú, principio. Pues hubo una opción de mercado secundario, ¿no? Que esto pasa poquito, o sea, cuando pasa, pues hay que aprovecharlo, ¿no? En ese momento, el 100% de los inversores que habían, nadie desinvirtió. ¿Por qué? Porque la compañía tiene una pinta espectacular, todos nos veíamos ya cada uno con su yate, ¿no? Retirados, ¿no? Y no desinvirtió nadie, ¿vale? Sí que es verdad, a ver, en ese momento ese mercado secundario no me hubiera hecho millonario, pero sí que hubiera sacado un buen multiplicador del dinero que yo hubiera puesto. Nadie desinvirtió. ¿Qué pasó? Que la empresa no llegó ni a la siguiente ronda, o sea, murió. ya, Por tanto, todo ese dinero que yo había puesto se convirtió en cero, ¿no? ujú, Pues eso fue un aprendizaje. La siguiente startup en la que invertí, en el primer mercado secundario que apareció, en ese momento la empresa tenía buena pinta, pues decidí desinvertir. Desinvertí, saqué un buen multiplicador, fue una buena oportunidad, una buena inversión y estoy contento, ¿vale? Después, ¿qué ha pasado con la compañía? Pues bueno, pues alguna subirá y te arrepentirás y otras no, ¿no? Pero si tú sacas un buen multiplicador, cumple con las expectativas que tenías tú de inversión, pues ya está, el ser demasiado ambicioso a veces hace que te quedes con nada, ¿no? sí, sí, En startups, en bolsa también, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices tú, pues hay que buscar el momento, ¿no? De desinvertir. Y después en inmobiliario, yo hace poquito que he empezado, por lo tanto no he tenido todavía la oportunidad de desinvertir, ¿no? En ningún caso. Pero sí que en este caso yo lo veo como algo, lo que comentábamos antes, ¿no? Más un tema estratégico a largo plazo
pues yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo alquiler por habitaciones, da un poco más de trabajo, pues si yo llego a un momento en que quiero algo más pasivo, pues es un momento en el que me planteo, yo no sé si lo haré, pero es un momento en el que me planteo el poder desinvertir ciertos inmuebles que me den más trabajo para invertir en otro tipo de inversión que sea más pasivo, ¿no? Yo sé, en dividendos o en otras cosas que no representen tanto trabajo, ¿no? Esto sería bueno, las opciones o los puntos en los que yo desinvertiría. Vale. Y el tema, perdón, el tema de fiscalidad, ¿cómo lo tienes en cuenta a la hora de hacer una inversión? A ver, yo de momento lo hago, bueno, menos la compañía, obviamente, que monté, pero lo hago todo como persona física, ¿vale? O sea, todas las inversiones las hago. Hecho, o sea, tengo un fiscalista, es un tema que he tratado muchas veces, ¿no? De si hacerlo como persona física, si hacerlo como persona jurídica, tener una SL donde agrupo todas las inversiones, etcétera. La recomendación, por muchas ganas que a veces, ¿no? Hasta mola, ¿no? Tener tu patrimonial con tus activos, etcétera. O sea, con los diferentes fiscalistas que he hablado y con el que pues me lleva a mí todo el tema fiscal, me recomiendan hacerlo a nivel de persona física. ¿Vale? Entonces, yo de momento todas las inversiones las he hecho a nivel de persona física. Sí que es verdad que, por ejemplo, el tema de la startup que monté, si lo hubiera hecho, las acciones que yo tengo como accionista de la compañía, si lo hubiera hecho desde el principio a través de una SL, en el momento en que vendí la compañía, porque la llegué a vender, hubiera ido mejor. ¿Vale? Pues, sobre todo si tu objetivo es reinvertir ese dinero, que es mi objetivo, ¿no? Me hubiera ido mejor, ¿no? Por tema fiscal. Porque si no, pues cuando cobras tienes que pagar el IRPF y después con ese neto empezar a invertir, ¿no? Si lo tienes en la patrimonial, pues puedes invertir. Bueno, es mejor fiscalmente hacerlo con una SL. Pero el resto, el tema de inmobiliario, por ejemplo, pues al haber la reducción del IRPF por vivienda habitual, etcétera, pues es mejor hacerlo como persona física. Bueno, sabemos que en España somos un país con una presión fiscal importante, ¿no? Y que va en aumento y que cambia. Para mí esto es lo peor, o sea, que vaya cambiando y no sabes Claro. cómo va a cambiar. Y entonces esto sí que da, bueno, hablando de los miedos, ¿no? Que hablábamos antes, pues es una de las cosas que para mí da más respeto, ¿no? Pero bueno, yo al ser propietario de una compañía, ¿no? Que monté, pues estoy bastante acostumbrado. Sé, a veces tú cuando cobras un salario, tú cobras el neto cada día en tu cuenta y no sabes detrás qué hay de la de impuestos que te han recortado, ¿no? Claro. Cuando eres empresario o emprendedor, pues sabes que tú tienes tu sueldo neto, que es el que recibes de la nómina, pero es que hay un bruto, pero es que de este bruto hay un coste empresa, ¿no? Seguridad social, que es un 30% más, bueno, un montón de impuestos que vas pagando. Entonces no me sorprende. Yo cuando me he metido en el mundillo de inversor, no me sorprende la cantidad de impuestos que tienes que pagar. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo en lo de que en España cada vez la presión fiscal va en aumento, que al final pues aprietan tanto que no me extraña que haya fuga de capitales, de empresas, etcétera. Exacto. Es una lástima, pero es así. Bueno, vamos Totalmente. con el tema inmobiliario, Ramón. Antes me has comentado que tu modelo de inversión es por habitaciones. No sé si también haces tradicional, pero me gustaría que nos contaras un poquito pros y contras de este modelo de inversión por habitaciones. Sí. Pues de momento solo habitaciones, ¿vale? ¿Vale? Eh, Precisamente por sus pros, ¿no? Sus pros Ujú, es que puedes conseguir mejor rentabilidades que el tradicional, por ejemplo. Para mí al final el de habitaciones es como un equilibrio, o sea, el que seguramente más rentabilidad le sacas es el turístico, pero también es el que te da más trabajo. El ujú. tradicional es el que menos rentabilidad te da, pero da mucho menos trabajo, ¿no? Entonces, el de habitaciones es como un equilibrio. Además, a día de hoy hay bastante, o sea, hay un desfase entre oferta y demanda, o sea Sí, tú pones una habitación y enseguida la alquilas. Es verdad también que hay un hype ahora que todo el mundo habla de alquiler por habitaciones y veremos qué pasa en los próximos años, ¿no? Si inundamos de oferta al mercado, qué pasará, ¿no? Pero de momento a corto plazo, aunque me da un poco más de trabajo, yo ahora busco la rentabilidad, ¿vale? Lo que, igual que hablábamos antes, pues en este plan de inversión a largo plazo, pues habrá un momento en que la rentabilidad quizás no sea tan importante y buscaré otras cosas, ¿no? Pero a día de hoy, pues la rentabilidad es lo mejor, aunque después me da más trabajo. Pero bueno, con mi mentalidad también un poco de emprendedora, lo que estoy intentando es profesionalizar al máximo este tipo de alquiler, escalando, automatizando, protocolizando, o sea, intentar todo lo que pueda ser
reducir costes o tiempos, pues es lo que estoy intentando aplicar. ¿Por qué? Porque a día de hoy tengo un inmueble, o sea, acabo de empezar con el tema de inversión inmobiliaria hace menos de un año, tengo un inmueble, pero la idea es tener decenas de habitaciones, ¿no? Pues en medio plazo. Entonces, si tienes decenas de habitaciones, no multiplicar el tiempo que te requiere una habitación por 10, 20, 30, 40, 70, 80 habitaciones, pues no es escalable, ¿no? Claro, Entonces, ahora que estoy en pequeño, estoy intentando automatizar todo esto para que después pueda hacer lo mismo con muchas más habitaciones. muy bien, Hay genial, formas de genial, me contrarrestar encanta. esta parte negativa, que es el no ser tan pasivo. Claro, eso es. Bueno, sabes que hay una nueva ley de la vivienda, no sé si te has enterado. Curiosamente, la ley de la vivienda ha dicho que el tema de las habitaciones, que ya los políticos han dicho que ya lo veremos más adelante, que era mucho trabajo antes del verano. Entonces, creo que para este modelo no te va a afectar mucho, pero ¿qué opinas en general de esta nueva ley? ¿Cuáles son los objetivos que persigue la ley y si crees que los está consiguiendo o está ocurriendo todo lo contrario? Todo lo contrario. O sea, para mí es una ley 200% populista. O sea, intentar ganar votos. Además, o sea, han tenido toda una legislatura para hacer lo que tuvieran que hacer, no lo han hecho y lo sacan 4 meses antes de las elecciones, ¿no? Entonces, claramente lo que dicen que va a conseguir esta ley no lo va a conseguir. O sea, como dices tú, todo lo contrario. Entonces, populismo puro, ¿no? Entonces, lo que a mí me entristece es que haya gente que esto se lo crea Ya. y que por ello, ¿no? O sea, que uno de sus argumentos de voto o de los argumentos decisivos para votar vayan en esta línea cuando van. Y yo he tenido conversaciones con amigos o con familiares que creen en esto y intentas, ¿no?, explicarlo y no hay forma, ¿no? Porque al final el inversor es el malo, ¿no? El Sí, corrupto, el que solo quiere enriquecerse a costa de otros y no entienden algo tan básico como es la ley de oferta y demanda y que lo que tenemos es un problema de oferta y que puedes hacer, o sea, lo que va a pasar en el alquiler tradicional es que la gente, o sea, no sabes la de conversaciones que tengo por Instagram, por la cuenta de Arte Inversor, cantidad de gente me escribe diciendo, hostia, tengo un piso alquilado que estoy esperando que se acaba el contrato porque lo voy a pasar por habitaciones, ¿vale? Porque así no me afecta la ley, porque así puedo, o sea, pero así de gente, así. sí, ¿Y sí, qué significa esto? Menos pisos en tradicional, ¿no? Menos pisos en tradicional, menos oferta, por lo tanto, suben los precios. más Que, caros, que claro. es de cajón y la gente bueno, mucha gente no lo entiende y va a ir a peor. O sea, es que esto va a ir a peor segurísimo. Pues una pena, pero es así. Respecto a esta persona que todavía no ha invertido en inmobiliario, que tiene estos miedos que antes hablábamos, relacionados con ocupaciones, con la ley, con la fiscalidad, etcétera, ¿qué le dirías? ¿Qué palabras de ánimo le dirías para que diera ese paso a un mundo tan bonito como es el de la inversión inmobiliaria? Bueno, de ánimo y parece que no sea de ánimo, ¿eh? Pero para mí es de ánimo, que es, te vas a equivocar igualmente, pero lo tienes que hacer. Entonces, tienes que hacerlo, te equivocarás, aprenderás, lo harás mejor, volverás a equivocarte y es la forma, ¿no? Yo siempre digo que la forma de aprender es hacer, ¿no? Ujú. Entonces, obviamente empezaría por formarme, o sea, yo no empezaría a invertir en inmobiliario sin tener ni idea, ¿no? Y hay muchas formas de formarse sin hacer supercursos carísimos, con una dedicación de tiempo espectacular. ¿Vale? Yo la verdad es que prácticamente todo lo que sé de inversión, pues lo he aprendido leyendo libros, viendo entrevistas como esta o como las que haces tú o muchas otras, ¿no? Que tampoco digo que escuches una entrevista y te hagas aquí el crack de la inversión, ¿no? Pero vas, Claro. vas viendo y de hecho yo he visto una evolución en mí de ver una entrevista, aprender ciertas cosas, seguir viendo entrevistas o podcast o leyendo libros, etcétera, vas aprendiendo más, entonces tú como inversor sabes más, vuelves a ver otra entrevista que habías visto al principio y aprendes cosas que en ese momento no habías aprendido, ¿no? Efectivamente. Entonces, solo con, o sea, libros, entrevistas, podcasts, leer por internet, o sea, gratuito, hay un montón de cosas. Y después sí que yo lo complemento con pequeñas formaciones, pues yo hice tu formación, por ejemplo, hace
bueno, cuando viniste a Barcelona, no me acuerdo exactamente, hace unos meses. El año pasado fue, creo. O en Sí, fue. marzo. No, creo que fue en marzo de este año. Por ahí, o bueno, febrero, no sé, Sí, por sí, ahí. es verdad, fue en marzo, sí, sí. Pues hice tu formación, he hecho una formación específica de alquiler por habitaciones de zona 3 de Germán. Germán. Voy haciendo formaciones pequeñitas que duran, pues la tuya era un presencial un día, ¿no? Pues la de Germán, el alquiler por habitaciones, pues era online con unas, bueno, tenías unos cursos grabados, después unos vídeos grabados, después sesiones online, pues duró un mes, ¿no? Ese curso. Son cosas pequeñitas que van complementando cosas específicas de todo lo que vas Ujú. aprendiendo, pero la base de todo, pues lo que comentaban, libros, entrevistas, podcasts, que es todo gratis y con esto tienes un máster hecho y te aseguro que puedes empezar. Yo he hecho mi primera inversión y de momento me ha salido bien, o sea, no, sí que he hecho cosas que las haría distintas, o sea, hay aprendizajes, pero no ha habido ningún error garrafal que digas, hostia, me salgo de aquí, ya no vuelvo a Claro. invertir porque la he cagado, ¿no? Es que con esto es suficiente. Entonces es hacer, no tener miedo a hacer y la siguiente ya saldrá mejor si no sale del todo bien la primera. Comparto lo que dices y nada, hay que tomar acción, chicos y chicas, que el mundo de la inversión es muy chulo y haciéndolo medianamente bien, pues oye, las cosas pueden salir estupendas. No sé si te ha dado tiempo, te iba a preguntar por alguna anécdota en el mundo de la inversión inmobiliaria. No sé si te ha dado tiempo a tener ya alguna. Bueno, a ver, de hecho, alguna cosa que yo también había visto en historias tuyas en stories tuyas de Instagram, ¿no? No me ha pasado tan bestia como algunas que he visto tuyas, pero sí de ver algún anuncio, ¿no? De que ves un piso con dos fotos, ¿no? Y que ves una esquina y un no sé qué, y después la descripción parece que es el piso del año, y Ya, después vas allí y da miedo, ¿no? O sea, es ya. horroroso. O sea, yo he visto en el perfil de Instagram cuando hago visitas o hago ofertas, etcétera, pues es contenido que voy compartiendo, ¿no? Y de ver alguna, o sea, me he encontrado de la pica del váter, sí, del baño, pues un nido con huevos, por ejemplo. O sea, Ostras. estaba abandonado y pues eso en el anuncio no se veía, obviamente, ¿no? O de, yo qué sé, pues un piso vandalizado, destrozado, que en el anuncio ni lo comentaban ni se veían las fotos, ¿no? Pues Ya, de estas que después cuando vas allí, bueno, después también yo muchas veces lo veo como cosas positivas porque son herramientas para después negociar y bajar el precio, claro. ¿eh? Pero de salida cuando llegas allí dices, hostia, o sea, sorprende, ¿no? Y después así también gracioso, pues de la cuenta de Instagram, al principio, ahora ya no es tan anónima, o sea, sí que pues mira, pues he hecho algunas entrevistas y he publicado algunas cosas que ya no son tan anónimas, ¿no? Pero al principio era una cuenta que era totalmente anónima y como anécdota o curiosidad es que había gente que me conoce y bastante y que me seguían y no sabían que era yo. ¿Qué eras tú? Y Qué después bueno, cuando ya lo he desvelado, ¿no? Y, ¡hostia! Y te escriben, ¿no? Joder, hostia, no sabía que eras tú, no sé qué. Y bueno, ha sido gracioso. qué bueno, qué bueno. Bueno, cambiamos de tercio. Ahora sobre bolsa. Creo que inviertes en bolsa, ¿no, Ramón? He invertido, o sea, no es mi especialidad, o sea, invierto más en otras modalidades, otros tipos de inversiones, pero sí que he ido haciendo algunas inversiones. De hecho, es lo que empecé antes, ¿no? O sea, Vale. como más jovencito, lo que empecé es hacer inversiones puntuales, o sea, nunca muy intensas, pero inversiones puntuales en bolsa. Vale. ¿Cómo eran esas inversiones? No sé si comprabas acciones, mantenías, vendías o te ibas a fondos de inversión. ¿Cómo lo hacías? ¿O cómo lo haces actualmente? Ha sido puntual y en acciones concretas, ¿no? De compañías concretas. De hecho, esto, igual que, por ejemplo, yo, pues la generación de nuestros padres, ¿no? No hay tanta cultura ni de emprender ni de invertir, ¿no? Bueno, hay de todo, ¿no? Pero yo al menos en mi familia, pues no ha habido anteriormente, no tengo ningún caso, ninguna referencia, ¿no? De alguien que invierta a tope ni de alguien que haya emprendido muchísimo, etcétera. Entonces, pero sí que lo poco que yo había visto en casa de inversión había sido en bolsa, en cosas puntuales, ¿no? Entonces, por eso digo que empecé de pequeñito, pues por ejemplo, por Navidad, pues mi abuela nos hacía siempre algún regalo económico, ¿no? Nos daba, yo qué sé, no me acuerdo, me lo invento, pero 200 euros a cada nieto, ¿no? Por Navidad. Pues yo en algún momento, pues mi padre me decía, oye, ¿qué prefieres? ¿Tener los 200 euros que te da tu abuela o lo ponemos en unas acciones que no sé qué, Ujú. que creo que van a estar bien? ¿no? Entonces,
cuando pasaba esto, yo siempre le decía a mi padre, vale, sí, lo ponemos en las acciones, ¿no? ¿Por qué? Porque ya de pequeñito yo ya tenía un poco esta actitud, ¿no? Esta visión de prefiero retrasar un placer a hoy, ¿no? De comprarme la PlayStation o no sé qué, pensando en que mañana pues poder tener 10 PlayStation, ¿no? Eso El es, muy equivalente a bien. 10 PlayStation, ¿no? Entonces, desde pequeñito yo ya esto ya lo veía, sin ser, no era el magnate aquí de la bolsa de pequeño, pero con estas cosas súper puntuales y pequeñitas, pues yo ya tenía esta actitud, ¿no? Entonces, esto es lo poquito que había visto en casa en cuanto a inversión. Entonces, esto lo he seguido haciendo puntualmente también cuando he visto alguna cosa que creo que es una oportunidad, pues he invertido en algunas acciones. Y normalmente es pensando no a súper largo plazo, pero tampoco es que haga day trading, ¿no? O sea, invierto, pues me espero unos meses o un año, 2 años, lo que toque y desinvierto cuando creo. Algunas han funcionado bien y otras, obviamente, otras, pues con otras he Claro. perdido. Vale, en cuanto a fondos indexados de gestión activa, pasiva, ¿eso lo has tocado? Esto no lo he tocado, pero es uno de mis objetivos. O sea, dos temas de inversión que no he tocado, pero que estoy empezando a formarme un poquito. O sea, ya tengo cierto conocimiento, pero me estoy empezando a formar un poquito más. Es el tema indexados y el tema de dividendos. Muy ¿Vale? bien. Son dos cosas que, pues más pronto que tarde empezaré a hacer algo por el hecho de diversificar un poquito también y porque me gusta también los pros, ¿no? Que tienen este tipo de inversiones que compensan pues otro tipo de inversiones que pueda tener. Vale, fenomenal. Bueno, pasamos ahora al mundo cripto. Aquí te pediría, antes comentábamos un poco off the record, que sí que has tocado también criptomonedas. Me gustaría preguntarte qué aprendizajes. No sé cuántos años llevas, cómo lo has hecho. En definitiva, ¿qué aprendizajes te has llevado con este tipo de inversión? Vale, pues yo empecé a invertir, yo en el 2017, por trabajo, me fui a vivir un tiempo a Estados Unidos, a San Francisco. ¿Vale? Es como ¿no? el centro del universo, ¿no? En cuanto a startups, fondos de capital riesgo, etcétera. Pues me fui a vivir allí. Entonces, ahí es cuando, en esa época es cuando empecé a escuchar de Bitcoin. Ojalá hubiera escuchado antes, ¿no? Ya. Pero en esa época, pues empecé a escuchar, ¿no? Y de hecho, pues durante final de 2017 y principio de 2018 es cuando hubo de las burbujas que la mayoría de la gente recuerda. Han habido otras anteriormente desde el inicio de Bitcoin, pero son la anterior del 2022, ¿no? Y la del Sí. 2018. Pues yo justo me enteré de eso, o sea, de Bitcoin un poquito antes, ¿no? Entonces empecé a invertir un poco y aprender un poco también pues, de qué era el blockchain, los diferentes tipos de monedas que habían, etcétera. No soy un súper experto, pero sí que aquí o sea, mi aprendizaje es que lo que me ha servido es no lo que sé específicamente de las criptomonedas, sino lo que sé e intento aplicar en las inversiones en general, ¿no? Que es no guiarte por las emociones, ¿vale? Tanto las positivas como las negativas, que es el hype, ¿no? El querer hacerse rico mañana, ni el... No, o sea, y después aplicarle el largo plazo, ¿no? O sea, no querer ser rico mañana, sino esto es una inversión a 5, 10, 15, 20 años, los que toquen, ¿no? Entonces, aplicando el no guiarte por las emociones y el largo plazo, pues es lo que me ha funcionado. Pero esto lo veo ahora después de haber aplicado, de haber pasado estos años, ¿no? Yo he perdido dinero con las criptomonedas. Cuando empecé a invertir, invertí en Bitcoin y en Ethereum, pero también invertí, error, en muchas otras monedas que no Ya. sabía el proyecto ni de qué era, pero en ese momento todo subía, ¿no? Y Sí. hostia, veía una moneda que justo solo ayer había multiplicado por dos su valor. Entonces, yo metía dinero, ¿no? Y sí, seguía creciendo. Al día siguiente, pues ganaba 200 euros y al siguiente 300 y iba subiendo, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que esto subió, subió, subió hasta que petó todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando petó todo, pues Bitcoin, Ethereum y otras monedas más consolidadas, proyectos más consolidados, obviamente que perdías dinero, pero sobreviven, ¿no? ¿Qué pasó? Que el dinero que tenían estas monedas en estos proyectos que no conocía de nada, pasaron a cero. O sea, todo el dinero que invertí en esas monedas lo perdí todo, ¿vale? Ya. Pero, bueno, pues esto es un aprendizaje, ¿no? Pero después, la visión a largo, igual que hay las emociones del hype, hay las emociones del miedo, ¿no? Ujú. Que yo en común en todo mi entorno, que mucha gente que había invertido, amigos y familiares, ¿eh? En ese momento, en 2018, invertía todo Dios allí. Por miedo, cuando cayó todo, vendió, todo el mundo vendió.
hostia, he metido 2.000 euros y solo me quedan 200. Prefiero los 200 que pasar a cero, ¿no? Pues la mayoría de la gente vendió esos 200. Yo, pues no vendí, yo confié en el, bueno, confié, dije, oye, que sea lo que tenga que ser, pero yo me quedo aquí, esto es a largo plazo. Siempre he dicho que lo que invierto en cripto es para pagar la universidad de mis hijos en Estados Unidos, ¿no? O sea, que es algo a 20 años vista, ¿no? Vale. Entonces, yo me mantuve, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que hubo el Crypto Winter, ¿no? Que se llama, los inviernos, ¿no? De las criptomonedas, en la que estuve mucho tiempo que estaban negativos, o sea, estaba perdiendo dinero. De hecho, en la cuenta de Instagram hace poquito colgué una foto, un gráfico de la evolución de mi cartera de cripto, ¿no? De Vale. cómo al principio subía, después cayó y se ve también en el gráfico las aportaciones, ¿no? Ujú. Entonces, durante 3 años, creo que fue, estuve por debajo de las aportaciones. Aquí es Ya. donde todo el mundo vendió, ¿no? O mucha gente vendió. ¿Qué pasó? Que en 2021-22, después del COVID, empezó a subir. ¿Qué pasó? Que ahí, pues el multiplicador que sacaba era espectacular, pero volvió a caer, ¿no? Pero ¿qué Ujú. pasa? Que ahora la caída y donde estamos ahora, que estamos en otro Crypto Winter, ya nunca más he vuelto a estar por debajo de las aportaciones, o sea, estaba Ujú. en positivo, ¿vale? Y yo lo que creo es que en 2024 pues habrá otra burbuja, ¿no? Siempre hay burbujas que acaban petando, pero a la tendencia largoplacista es positiva, ¿no? De hecho, creo que, porque hice el gráfico este en la cuenta de Arte Inversor, ¿eh? Creo que ahora estaba con o sea, aun estar en un momento después de petar la burbuja, estoy con un 400% de rentabilidad en Ostras. 6 o 7 años. O sea que no está mal, ¿no? Aun No, habiendo no. perdido dinero de otras monedas que pasaron a cero. Pero si miras el largo plazo, en general, no guiarte por las emociones y mirar el largo plazo, en general funciona en todas las inversiones. Eso es. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues ahora tocamos un aspecto que tú aquí sí que eres experto, Ramón, el tema de las startups, porque bueno, montaste una en primera persona, has invertido en varias, entonces aquí te quería preguntar que qué opinas sobre este tipo de inversiones, porque la gente, la percepción que yo tengo cuando alguien se plantea invertir en una startup es que es algo que con mucha probabilidad no va a funcionar, pero que como funcione es un pelotazo, ¿vale? Lo que comentabas antes. ¿Cuál es tu opinión respecto a invertir en una, no a montarla, sino a invertir en una startup? Pues, o sea, comparto totalmente lo que dices, ¿no? O sea, cuando tú analizas cualquier inversión, miras la rentabilidad que le puedes sacar y el riesgo, ¿no? Y normalmente mucha rentabilidad es mucho riesgo. Y las startups es cuando aciertas, pues estamos hablando, no estamos hablando de rentabilidades de doble dígito, no, estamos hablando ya no de rentabilidades, de multiplicadores, ¿no? De multiplicadores de doble dígito, incluso de 3 dígitos, de los Sí, dígitos sí. que quieras, ¿no? Entonces, pero eso representa muchísimo riesgo. Creo Ujú. que es, ahora no sé si me lo estoy inventando, pero más o menos no me equivocaré mucho, que es a los 5 años de vida de una startup, creo que es que 8 de cada 10 mueren. Sí, debe ser por ahí la estadística, me suena algo muy O similar. sí, ¿no? O sea, el Mm. riesgo de que, y morir quiere decir que cierran, o sea, que Sí, tu sí, inversión pasa a cero. a No cero. es que, y de hecho de las dos que sobreviven, lo que se dice es que una es una zombie, que es que una empresa va sobreviviendo, pero no te va a dar nunca ni dividendos, ni va a haber un evento de liquidez que te puedas desinvertir y multiplicar tu dinero, ¿vale? Se van a quedar ahí, entonces tu dinero está ahí atrapado, ¿no? No puedes sacarlo. Y una de cada 10 es la que te da el multiplicador y te permite ganar dinero, ¿vale? Entonces, teniendo estos números, que de 10 8 mueren, una es zombie y una te da el multiplicador, ¿qué significa esto? O sea, ¿cuál es mi recomendación al invertir en startups? Es que es un tema de cantidad, o sea, de portfolio, ¿no? De diversificar. Invertir en una startup porque me hace gracia, no sé qué, yo esto nunca lo recomendaría. Claro. Si inviertes en startups es porque inviertes en 10, en 20 o en 30 startups, ¿vale? Ujú. Crear tu portfolio y sabes que habrá una que te dará un multiplicador de por 100 o por 1000 y te cubrirá todas las pérdidas porque el resto pasarán a cero, ¿vale? Entonces, esa es la que cubrirá pues todas las pérdidas, incluso te hará hacer ganar dinero. Si tú inviertes en una startup, esto es como tirar una moneda, ¿no? Mm. Un 10%, ¿no? De probabilidades de ganar mucho dinero, pero un 90% de perderlo todo. Claro. ¿Vale? Entonces, pues esto es cómo funciona la inversión en los fondos de inversión, ¿no? De Venture Capital, pues funcionan así. A invertir en cantidad de startups, saben que muchas morirán, pero apuestan por una y reinvierten y con esa multiplican. Perfecto. Esa Pues sería la estrategia.
Una cosa más que es, hay que tener muy en cuenta, o sea, hay que tener en cuenta muchas cosas, no solo el producto, sino el mercado, el equipo, o sea, hay cantidad de cosas que hay que analizar y que hay que entenderlas y saber si funcionarán, si tienen potencial o no. Entonces es una inversión muy concreta, muy específica y que aquí sí que hay que formarse bien. Vale. El tema de, porque la gente dirá, bueno, ¿y dónde encuentro yo las startups si no viene alguien y me la ofrece? Pero hay plataformas donde se pueden encontrar startups. ¿Cuál conoces o cuál nos recomendarías? Bueno, allí sí, allí, si tú buscas en Google, ¿no? Crowdfunding startups, aparecen un montón de páginas donde se pone pues un ticket de, yo qué sé, 200 una inversión de 200.000 euros. Entonces, lo que puedes hacer como inversor es invertir pequeños tickets, ¿no? Desde 100, 200 euros en una startup. Entonces, como lo que se necesita, como decía antes, es invertir en muchas startups. Claro, si tu ticket fuera de 10.000 euros y tienes que invertir en 20 startups, pues tienes que tener mucho dinero, ¿no? Entonces, estas Claro, plataformas te permiten encontrar proyectos. Después, la misma plataforma lo filtra, o sea, solo se supone que solo sacan startups que ya han hecho un análisis previo de lo que te comentaba antes, ¿no? Del producto, del mercado, del equipo, etcétera, y que después puedes invertir tickets muy pequeños, ¿vale? Entonces, estas plataformas sería un buen sitio. Después, otros sitios, pero aquí sí que ya necesitas pues un poco más de capital, o sea, tickets ya más grandes, es en foros de inversión. ¿Vale? Esto ujú, normalmente en las escuelas de negocios, yo que sé, SADE, IS, Instituto de Empresa, etcétera, tienen sus propios foros de inversión en la que van a presentar startups y pues la audiencia son inversores y te ponen en contacto con aquellas startups que han pitcheado, ¿no? Que han presentado el proyecto y que te han interesado para poder invertir. muy bien. Bueno, pues Ramón, estamos ya llegando casi al final de la entrevista y en este momento siempre le pido al entrevistado si tiene alguna pregunta para mí, por cambiar un poco de tercio. Entonces, en este caso, ¿qué me dices? Pues sí, sí que tengo. Y de hecho te iba a pedir de hacerte dos preguntas. ¿Dos? Venga, pues, venga, encantado. ¿Eh? Pues la primera es, obviamente, bueno, creo que donde más inviertes es en el sector inmobiliario, pero sé Sí. que inviertes en otros tipos, ¿no? Como los muchos que hemos estado comentando ahora. Que nos expliques un poco cuál es tu estrategia a la hora de diversificar, ¿no? O sea, una vez tú ya tienes un portfolio que ya tienes, pues, ciertos pisos, pues acciones en bolsa, indexados, lo que sea, cuando tú tienes un ahorro, generas un ahorro nuevo de, yo qué sé, 20, 30 mil euros o la cantidad que sea, ¿cómo decides ese dinero dónde va, ¿no? ¿Cómo vas equilibrando tu cartera, si tienes alguna estrategia o es al azar en función de las oportunidades que aparecen? Vale. Bueno, lo primero es que yo he invertido o invierto actualmente en numerosos vehículos de inversión. ¿Por qué? Porque tenemos un proyecto, Club de Talentos, que lo conoces bien, que estuviste dándonos una masterclass, y yo explico estos tipos de inversión. Entonces, yo no explico nada que no haya experimentado en primera persona. Por tanto, inversión con estrategia de dividendos, fondos indexados, fondos de inversión de gestión activa, inversión inmobiliaria, crowdlending, crowdfunding, startups, metales preciosos. eh, en relojes y coches clásicos estoy a punto. Relojes y coches clásicos, no lo he tocado, pero estoy a punto. Criptomonedas. En definitiva, cualquier cosa que salga, que yo crea, considere que puede ser un aprendizaje para mí y luego para mis alumnos, aparte de que dé cierta rentabilidad, por supuesto, lo hago, lo suelo hacer, ¿vale? Entonces, tengo un portfolio que tiene bastante peso en el sector inmobiliario, porque es lo que llevo más tiempo haciendo y lo que más me apasiona. Entonces, para mí es bastante sencillo hacer una operación inmobiliaria. Así que cuando llegan esos 20 30 mil, que no es que yo lo vaya ahorrando, porque no me gusta ahorrarlo y dejarlo parado, sino que conforme va creciendo eso, lo voy ya metiendo en diferentes sitios. Lo que suele ocurrir es que si por delante de mí pasa una oportunidad inmobiliaria, pues normalmente tiene preferencia respecto a otros. Pero si hablamos de, por ejemplo, cantidades de 2 o 3 mil euros que se quedan por ahí y que digo, bueno, pues voy a invertirlas, normalmente apuesto por empresas, por comprar acciones de empresas. Acciones que, bueno, pues como hay tanta posibilidad para invertir, pues dependiendo del momento, me gusta seguir.
las grandes tecnológicas americanas, me gusta ver en qué proyectos están metidas, etcétera. He tenido la suerte de seguir muy de cerca a Meta y de hacer una compra y una venta muy interesante en estos vaivenes que ha tenido en los últimos 8 o 10 meses. Y normalmente si es una cantidad pequeñita, la mayoría de las veces se va a bolsa. Y si es una cantidad un poco mayor, pues a veces tirando de apalancamiento financiero, se va a inmobiliario. ¿Vale? Pues sí que es cierto que tengo un portfolio bastante desequilibrado en el sentido de que tengo mucho metido en inmobiliario y el resto pues está ahí en pequeñas cositas. ¿Vale? Un poquito eso. Y en ciertos momentos o sea, hostia, ahora tengo mucho en bolsa o creo que es un buen momento de salir de no sé qué y vas moviendo, entiendo, el capital de un sitio para otro en función Sí, de las oportunidades que aparecen. sí, lo que pasa que para mí es difícil, por ejemplo, como tengo tanto en inmobiliario que no es tan líquido, pues es complicado decir, vendo una vivienda porque es un buen momento para la bolsa, vendo y cojo y meto ahí en bolsa. No me suele ocurrir. Pero sí que rebalanceo, por ejemplo, antes hablábamos de criptomonedas, yo también tuve algunas cripto que no eran Bitcoin y Ethereum. Y estas en un momento dado las vendí y las pasé pues a Bitcoin, que al final es la moneda que más confianza me da. Y luego sí que hago alguna variación entre, por ejemplo, el último movimiento que he hecho ha sido vender Meta y he comprado Google y Amazon. He diversificado un poquito más. Entonces sí que hago esos rebalanceos, pero me cuesta hacerlo porque donde tengo mayor capital no lo tengo tan líquido. Vale, vale. Muy bien, pues muy interesante. Y la otra pregunta que quería hacerte es que yo creo que, bueno, en las redes, ¿no? Eres muy conocido, ¿no? Seguro que yo otro día en mi cuenta, ¿no? Ponía, me van a hacer una entrevista a alguien que seguro que conocéis todos, no sé qué, cuando salga la entrevista, ¿no? Estoy convencido que el 90, por no decir el 100% de la gente que me sigue, pues te conoce, ¿no? ¿Y qué conocen? Conocen tu faceta como inversor, ¿no? Ujú, Inmobiliario. Pero yo creo que tanto la inversión, o sea, el perfil de inversor como el de emprendedor son dos perfiles que van muy unidos, no tanto en los objetivos, que también pueden estar unidos, sino también como persona, ¿no? Tú, ambicioso, pues querer tener una vida mejor, generar riqueza, etcétera. Entonces, creo que tu faceta inmobiliaria es muy conocida. Me gustaría también que explicaras tu faceta como emprendedor, ¿no? Pues las cosas que hayas montado, de dónde te han surgido o esa, ¿no? Esas ganas de montar algo, pues la inmobiliaria que sé que has montado, el club de talentos y bueno, y otras muchas cosas que seguro que has sí, estado mira, yo aprendí a hacer páginas web en el año 98, haciéndolas picando el HTML puro y duro, que eran muy horribles esas páginas web, no se pueden comparar con con las de ahora, pero eso me dio la oportunidad de montar negocios online simplemente tirando de mi tiempo y de mis conocimientos. Entonces, mira, desde el año 98 tenía el otro día contabilizadas 114 páginas web, o proyectos, negocios, como lo queramos llamar. 114, cada una ha tenido su historia, ha tenido su tiempo de vida útil, pero ha sido, como comprenderás, algo en lo que he estado metido siempre, ¿no? Siempre he estado con ideas, plasmándolas en negocios y es algo que me ha encantado hacer y que disfruto haciéndolo. Entonces, luego ya con un poquillo más de dinero, con ahorros, con inversiones, etcétera, pues vas tocando cosas un poquito más grandes en cuanto a inversión para ponerlas en marcha. Montamos una agencia de marketing digital, montamos el club de talentos, montamos la inmobiliaria y luego montamos una segunda agencia de marketing low cost y no he parado. O sea, ahora estamos centrados en club de talentos y en el tema de personal super inmobiliario, con temas de inversiones, etcétera, pero ya estoy viendo hacia dónde tirar y estoy pensando incluso en montar algo relacionado con hostelería, montar algo relacionado con creación de una marca. Ahora mis hijos que son mayores pues tienen sus inquietudes, curiosidades, etcétera, y me sueltan alguna idea. Oye, papi, montamos esto juntos, tal y quiero darle mucho foco a eso para que ellos también tengan la posibilidad de tener este tipo de opciones en el futuro.
y estoy ahí un poco. Pero la mentalidad emprendedora, yo creo que eso lo llevamos inyectado en los genes y es imposible parar de pensar en hacer cosas nuevas y sobre todo aportar valor. Yo siempre, además se lo digo a los alumnos, se lo digo a mis hijos, que si aportamos valor a la sociedad, cuanto más valor seamos capaces de aportar, la recompensa económica será mayor también. Entonces hay que pensar siempre en cómo podemos ayudar a las personas y montar ese tipo de negocios que luego pues suelen ser rentables. Así que sí, Ramón, no paro. O sea, la inversión como la del emprendimiento a máximo. Bueno, es que yo creo que va muy, o sea, lo has dicho tú antes, ¿no? De que es como que lo llevamos ahí en la sangre, ¿no? Sí, Entonces, sí, muchas veces la gente piensa que el emprender, o sea, el ser emprendedor es dejar tu trabajo y montar una empresa, hasta que incluso que la empresa tiene que ser rollo startup, fondos de levantar ya, dinero, ¿eh? Y no, o sea, el claro. emprender es una actitud y es una actitud que puedes aplicar en montar negocios o proyectos, pero también en la inversión y también en mil otras cosas, ¿no? O sea, es una actitud de vida y después como lo de la libertad financiera, ¿no? Yo estoy seguro que el día que tenga la libertad financiera no dejaré de hacer cosas. Quizás me dejo mi trabajo al uso, ¿no? De 8 a 6, pero es que seguiré con mil cosas en la cabeza y que si no las intento plasmar o desarrollar, me explota la cabeza, ¿no? Entonces lo harás con otra filosofía, con otra energía, etcétera, pero siempre estarás ahí con las ganas de emprender. Y puedes Sí, seguir con tu trabajo como empleado y ser emprendedor. claro. Mientras disfrutes con lo que haces, mientras seas capaz de llevar las dos cosas a la vez, claro que puedes. Yo he tenido, o sea, yo toda mi vida he tenido como, digamos, dos trabajos o un trabajo más algo mío. Siempre he tenido dos cosas como un plan B y me he acostumbrado desde los 16 años trabajando, pues me he acostumbrado a tener siempre, salgo de mi trabajo por cuenta ajena y me pongo con mis proyectos utilizando mi tiempo lo mejor posible. Entonces eso va ahí. Eso es una cosa que esa mentalidad te ayuda muchísimo a que si fracasas con algo, no pasa nada. Bueno, te llevas el aprendizaje y ahora a por el siguiente. Y así constantemente. Y es una manera de que yo se lo digo a mis hijos, digo, mira, yo mientras tenga el coco medio bien y las manos para poder hacer cosas, si viene una ruina, una pandemia, lo que sea que venga, yo sé que cuando todo se ponga otra vez en orden, voy a volver a tener herramientas para generar ingresos de una manera o de otra. Entonces, estoy muy tranquilo, pero eso, claro, conlleva muchos años de experiencia, aprendizaje y esta mentalidad loca de hacer cosas sin parar. De hecho, para mí la única limitación que hay para emprender, que a veces, que también es importante, pero se piensa que es el tiempo, el tener dinero, etcétera, pero o sea, la única limitación es, quiero decir, el tiempo, no, la formación, ¿no? Formación, dinero, etcétera. La única limitación es el tiempo. O sea, yo es la única que me encuentro que es Sí. pues si yo estoy haciendo ahora cuatro cosas en paralelo, mi trabajo, al final lo de la cuenta de arte inversor no es un trabajo ni lo monetizo, pero tiene una dedicación detrás de horas, etcétera, ¿no? Mm. Hago mentorías a emprendedores, o sea, son como mini trabajos, entonces, pero ideas y ganas de montar otras cosas infinitas. ¿Qué Sí, pasa? Que tengo también que dedicarle cierto tiempo a cada cosa y claro, no tengo tiempo de hacer todas las cosas que quiero, ¿no? Entonces, la única limitación que hay es el tiempo. sin El duda. aprender ya lo aprenderás, la formación ya la aprenderás haciendo. El dinero ya lo encontrarás si es necesario Mm. el dinero. Sí, No tiene solución. El sí, tiempo es sí, lo que no se puede comprar. efectivamente, totalmente de acuerdo con eso. Yo muchas veces pido días de 36 horas, pero no me los conceden. No sé qué pasa. Ahí pone. Bueno, Ramón, pues ahora alguna pregunta un poquito más personal. Ya hemos hablado de temas de inversiones. Si tuvieras que quedarte con una inversión, ¿cuál sería tu favorita? Ahora mismo es la inmobiliaria. O sea, es Vale. la que estoy como dedicándole más tiempo, ¿no? Es la que disfruto más. O sea, me gusta el buscar oportunidades, el ir a visitarlas, el negociar, pues hacer ofertas. Después la parte de arreglar el piso si se tiene que arreglar, todo esto. Después la gestión de inquilinos, todo esto. O sea, es un proceso que lo disfruto, ¿no? Otros dirán, hostia, qué loco, ¿no? Que disfrutes esto. Pues a mí me gusta. Y después la parte toda de Excel. Yo soy un friki del Excel, ¿no? El hacer todo el seguimiento de ingresos, de gastos, de dónde están todas las copias de llaves que tengo. Tengo un Excel con dónde está cada copia. Yo también, yo también. Pues todo esto que tengo un Excel que al final se hace casi
ingobernable de la de cosas que tengo, lo disfruto. Muy bien. Y por eso es el tipo de inversión que más me gusta ahora mismo. En el Vale. futuro seguro que evoluciona y habrán otras cosas. Sí, seguro. Bien, ¿qué es para ti la riqueza? Pues la riqueza es, a ver, o sea, en relación al dinero, es seguramente el poder vivir sin tener que preocuparte por el dinero en ningún momento, ¿no? O sea, si Ujú. vas al súper, no tener que mirar qué cuesta lo que quieres comer. Si vas de viaje, pues casi que, a ver, no te digo que vayas con tu jet privado, pero que puedas ir de viaje cuando quieras, ¿no? No tener, o sea, que el dinero no sea un factor de decisión en tu día a día, esto sería la riqueza, ¿no? Pero bueno, pero hay otros, o sea, también para mí hay otro tipo de riquezas que son importantes como el conocimiento, pues aprender cosas nuevas. O sea, yo soy bastante inquieto, ¿no? Y me gusta aprender cosas nuevas y compartirlas, etcétera. Entonces, también hay riqueza de conocimiento. O familia y amigos, ¿no? Tu entorno, ¿no? Pues ser rico en amistades y en la familia, todo esto. Entonces, yo creo que eso, a veces cuando hablamos de riqueza parece que sea solo dinero. Es una parte muy importante, obviamente, porque afecta a todas estas otras también Claro, pero que no hay que olvidarse también de otros tipos de riqueza. muy bien. Personas que te hayan inspirado a lo largo de tu vida. Pues, a ver, hay los clásicos, ¿no? De emprendedores. Yo al final como emprendedor, pues me he visto mil entrevistas y me he leído libros o biografías de clásicos, ¿no? De, yo qué sé, de Elon Musk, de Steve Jobs, etcétera, ¿no? Que dices, hostia, cómo esta gente han sido capaz de montar lo que han montado, ¿no? Entonces Mm. esto te inspira, ¿no? Pero después, pero yo creo que esto, o sea, mola leer, a mí me gusta, o incluso series de Netflix o películas de algún emprendedor o de cosas de estas, ¿no? Molan y te motivan, pero yo creo que no es lo que realmente me empuja al día a día pues al sacrificio, al trabajar, al ahorrar, o sea, vivir por debajo de tus posibilidades, que creo que esto es básico. Eh, o sea, lo que me empuja a esto es el pensar, como decía antes en la entrevista, no me acuerdo en qué apartado, pero el sacrificar un placer de ahora mismo, ¿no? Por Mm. un bien mejor, pues el conseguir esto para mi familia, pues es una de las cosas que a mí más me inspira y me motiva y me empuja, ¿no? Pues a trabajar duro, a tener tres trabajos en paralelo si es necesario, a no gastar lo que tenga que gastar para ahorrar y poder invertir, pensando en que a 5 10 15 años vista, los que sean, tanto yo como mi familia, pues tendremos una libertad financiera y que podremos disfrutar de estos otros tipos de riqueza que comentábamos antes. Muy bien. Antes has comentado que te sigues formando actualmente con cursos, libros, etcétera. Te quería preguntar si hay algún libro que lo hayas leído, que te haya transmitido, que te haya dado un aprendizaje muy interesante y nos puedas recomendar. Tengo varios. El típico, o sea, el que me hizo hacer el cambio es el que se dice siempre, pero en mi caso es real y Sí. explico un ejemplo, que es el de Kiyosaki, ¿no? El Ujú. de Padre Rico, Padre Pobre. Yo o sea, me lo había leído este libro, ¿vale? Cuando era bastante joven y me lo había leído, me había parecido interesante, etcétera, pero ya está, ¿no? Era un libro más que se había quedado ahí en la estantería y no apliqué nada de todo lo que aprendí, ¿no? Entonces, cuando la compañía que monté, como explico antes, la acabé vendiendo, el primer error que iba a cometer es que con mi pareja lo primero que íbamos a hacer es ir a comprarnos pues la casa de nuestros sueños, ¿no? Gastarnos todo el dinero en comprar la casa de nuestros sueños, una mansión ahí, bueno, poco tanto, ¿eh? Pero una super casa que para toda la vida, etcétera, ¿no? Y cuando estábamos en el proceso, o sea, incluso estábamos visitando casas, me vino a la cabeza el libro que me había leído de hace no sé cuántos años del Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Y lo recuperé y me lo volví a leer todo. Y Ujú. lo leí como, o sea, fue como si fuera un libro distinto del que me había leído Claro. hace ya, pues yo qué sé, 10 o 15 años, no sé cuántos hacía que me lo había leído, ¿vale? Entonces, empecé a ver cosas distintas que en ese momento no veía, que va también un poco en la línea de lo que comentaba antes, de que tú ves una entrevista, sigues aprendiendo, tú evolucionas como inversor o como persona, vuelves a ver otra entrevista y aprendes cosas que en ese momento quizás no Sí. le prestaba atención, ¿no? Pues eso me pasó con el de Padre Rico, Padre Pobre y cambié el chip, dejamos de ver casas y decidimos invertir
en lugar de comprar nuestra residencia, nuestra casa y nosotros estamos de alquiler. Este es como el de cambio de chip. Después, en cuanto a conocimiento de inversión inmobiliaria en concreto, pues a mí los que más me gustan, siempre lo digo, son los de Bigger Pockets, que son Ujú. el problema entre comillas es que son en inglés y que son del Ya. mercado americano. Entonces, hay muchas cosas que son específicas del mercado, pues la parte más fiscal, cosas de estas, no te aplican, ¿no? No tienes conocimiento para el mercado en el que invertimos nosotros. En español, pues ahora me estoy leyendo el de Crack, el Sí, de de Germán, Germán. llegó ahora hace poco, pues tiene muy buena pinta. Está el de Fórmula In de José Muñoz, está el de Libertad Inmobiliaria de Carlos Galán, todos estos específicos de inversión inmobiliaria y en español y de nuestro mercado, pues con todos ellos se aprende un montón. Y te diría, no me quiero enrollar, que me estoy enrollando bastante, te diría que de generalistas, me acabé de leer hace poquito uno de Hosan Harke, no sé si lo conoces, No, que se llama Cómo vivir de las rentas. ¿Vale? Y habla, toca de dividendos, toca inversión inmobiliaria, o sea, toca varios tipos y es como mucho más amplio que no solo inversión inmobiliaria. vale. El objetivo, claro, obviamente, de vivir de rentas, que pues esta persona, Hosan, pues vive de rentas ahora mismo y te explica un poco cómo lo ha hecho él. Y ya por último, historia así más motivadora, a mí me gustó mucho, también siempre lo comento, el de Ana Montmeneu, Ah, sí, Vende tu casa y compra tu libertad. sí, Que sí. tenía su casa con su marido casi toda pagada, se la vendió, compró no sé cuántos pisos de alquiler y ahora vive de rentas y se ha ido con toda la familia, con sus dos hijas, Ah, vale. están viviendo en Bali. Y ese, hostia, y tampoco, o sea, no habla de inversión inmobiliaria en sí, sí que te explica cosas, obviamente, porque es lo que ha hecho, pero habla más del proceso. También había emprendido ella antes, los problemas que tenía, después las inseguridades que tenía a la hora de vender su casa y invertir, y bueno, pues es un aprendizaje y motivacional también bastante importante. Muy bien. Muy Unos chulo el cuantos. libro y Ana, una chica estupenda, estupenda. Bueno, Ramón, pues hasta aquí. Te pediría que para quien no te conozca, pues háblanos de tu cuenta de Instagram, si tienes una web, ¿dónde te puede encontrar la gente? Vale, bueno, web no tengo, estoy en proceso de montar algo. Tengo una cuenta de Instagram que se llama Arte Inversor, ¿vale? Y aquí la pregunta, ¿no? Del principio de si invertir era un arte. Eso es. Eh, a ver, es una cuenta súper familiar, o sea, no es que tenga aquí miles y miles de seguidores, pero es algo, o sea, el objetivo es cuando pues yo me encuentro con familiares o con amigos, etcétera, pues un tema recurrente, pues porque mi entorno sabe que me gusta todo el tema de inversión, de emprendimiento, etcétera, pues es preguntarme, ¿no? Pues, oye, ¿en qué estás invirtiendo? Oye, ¿qué tal? El no sé qué, ¿no? Entonces, estas mismas conversaciones que yo creía que eran muy interesantes o que mis amigos y familiares me transmitían que les interesaban, pues llegué a la conclusión, ¿no? De montar una cuenta en Instagram, que al final era lo que más conocía, ¿no? Instagram, de redes sociales, en la que pues comparto esto, ¿no? Cuando analizo oportunidades las explico, cuando las voy a visitar pues cuelgo fotos y vídeos de las oportunidades, cuando hago una oferta y me hacen una contraoferta y renegocio, no sé qué, pues lo voy contando, cuando encuentro una herramienta para registrar los gastos o para hacer un análisis de no sé qué, pues lo comparto. Comparto algunas de mis herramientas de Excel, pues también las comparto gratuitamente a través de la cuenta. Pues este es un poco el objetivo, ¿no? El compartir y conocer a otras personas, porque una de las sorpresas ha sido la cantidad de gente que me escribe, muchos que me agradecen, ¿no? Pues lo que comparto, pero otros que me preguntan cosas y después también les pregunto yo a ellos. O sea, yo no me considero para nada un experto en el sector inmobiliario. Simplemente, como decía antes, mi mantra, ¿no? Del aprender haciendo, pues aquí lo explico, ¿no? Yo voy explicando mi camino y lo disfruto. O sea, disfruto el compartir todo este conocimiento y experiencias. Muy bien, pues lo haces súper bien, Ramón. Como decías al principio, era una cuenta anónima. Así. Y bueno, no sé si me lo has dicho al principio de la entrevista o antes cuando estábamos hablando antes, pero sí que es cierto que era anónima y la sensación de descubrir que eras tú, porque ya te conocía de antes del curso, pues fue chulo, ¿no? Saber que estabas tú ahí detrás y bueno, te animo a que lo sigas haciendo. Creo que lo transmites de una manera muy natural, muy cercana. Creo que lo cuentas sencillo y eso a la gente le gusta mucho, así que ánimo con esa cuenta.
Arte Inversor en Instagram y ahí te podemos encontrar. Ramón, ha sido un placer. Muchísimas gracias por el aprendizaje que nos has dejado y nos seguimos viendo en las redes. Perfecto, pues igualmente ha sido un placer, he estado súper cómodo y ha sido una conversación muy interesante. Espero que sea útil para todo el mundo. Seguro que sí. Un abrazo. Igualmente, hasta luego. Chao.